Buenas tardes a todos y a todos los presentes. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro denominado la Semana del Diálogo. Queremos agradecer la presencia de cada uno de los jóvenes estudiantes que forman parte de este conversatorio, a los docentes que nos acompañan. Así también queremos agradecer a los asambleístas de los diferentes partidos políticos que en esta tarde nos acompañan y van a participar con las juventudes, a los medios de comunicación, a los representantes de la sociedad civil, Aroc, Juconi, muchas gracias por su participación, y al público que nos está siguiendo de manera online mediante la plataforma de la campaña Hablemos la Plena Pega Full. La Semana del Diálogo es un encuentro organizado por la Red de Federaciones Universitarias Unidas, con el objetivo de dialogar entre las juventudes presentes y los asambleístas elegidos acerca de diferentes temas de interés juvenil, como son la Ley de Educación Superior, la Ley de Comunicación, el Código Penal y los emprendimientos juveniles. La Semana del Diálogo se lleva a cabo en 2 ciudades, tanto en Quito como en Guayaquil, y es una propuesta de diálogo constructivo, mediante el cual se promueve la participación de las y los jóvenes para dar a conocer nuestras necesidades en cuanto a temáticas específicas y conocer cómo van a trabajar estas leyes desde la Asamblea Nacional. Ahora vamos a dar paso al señor Luis Córdoba, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil, quien dará las palabras de bienvenida y presentará el evento. Muy buenas tardes con todos. En realidad les queremos dar la bienvenida a las personas que no son de la universidad por estar presentes hoy día en nuestra alma mater, ya que estamos próximos a cumplir 51 años de vida institucional. Asambleístas presentes, les agradecemos por la cordialidad de asistir a estos eventos públicos que sirven para interactuar entre la sociedad y ustedes que son los electos, ¿no?, por la ciudadanía. Estos espacios de opinión son muy importantes porque, más allá de que nos abren la mente y nos sirven para poder compartir y debatir ideas, criterios, son espacios que construyen el futuro. Yo estoy seguro que a raíz de estos eventos académicos, ¿no?, donde se ponen en juego propuestas, se ponen en juego diálogos, criterios de diferentes personas, se van concretando ideas, o quién sabe, de aquí vayan a salir muchas propuestas que vayan a fraguar en algún momento y convertirse en alguna ley. Cuando conversábamos entre las federaciones de estudiantes del país, coincidíamos que tenían que existir este tipo de eventos que integren, ¿no? Y quiero agradecer particularmente a la Fundación Esquel, quien ha sido el ente que nos ha integrado a cada una de nosotros para poder realizar este tipo de eventos. No solo aquí en Guayaquil, sino también en Quito, y bueno, está el proyecto de hacerlo en Cuenca y así irlo expandiendo a cada una de las provincias. Agradezco de antemano la participación de cada uno, que este sea un espacio de diálogo, de propuestas, que pensemos que aquí se puede sembrar el futuro, y eso es lo que tenemos que conseguir. Asimismo, bueno, a nombre de todos los que hacemos la red de federaciones universitarias, les queremos agradecer y felicitar por asistir a este tipo de eventos. Muchísimas gracias y saquémosle provecho a este evento. Gracias. Muchas gracias, Luis. En este momento, por favor, pido la presencia del señor Andrés Cuadrado, representante de Esquel Juventudes, quien nos va a comentar acerca de lo que hace la Fundación Esquel y también acerca de la campaña Hablemos la Plena Pega Full. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, señora asambleísta que el día de hoy nos honra con su presencia, queridas y queridos jóvenes. Para nosotros, Esquel, una organización de la sociedad civil, fundada en la ciudad de Quito con presencia en todo el país. A lo largo de nuestros 23 años de intervención, uno de nuestros pilares ha sido el fomento a la democracia. Y dentro de esto, una de nuestras estrategias de intervención ha sido el acercamiento entre la sociedad civil con el Estado.
En este sentido, nosotros actualmente estamos fortaleciendo nuestra área de SQUEL Juventudes, la misma que integra a las juventudes en todas sus diversidades en los procesos que vive nuestro país. En este sentido, actualmente nos encontramos desarrollando un proceso en el que estamos acercando a las juventudes a los procesos democráticos a través de espacios interactivos y a través de espacios interesantes para las y los jóvenes. La campaña Hablemos la Plena Pega Full es un proceso que es un medio para esto. De hecho, me voy a tomar unos segunditos para explicar el porqué del nombre de Hablemos la Plena. Hicimos un ejercicio constructivo con varios grupos de jóvenes y tratamos de ver qué mecanismo o qué frase les daba identidad para relacionarse con los temas democráticos. Y en este sentido también nos encontrábamos con la situación que el proyecto teníamos que trabajarlo en dos contextos del país, en la región litoral y en la región sierra, y tratábamos de encontrar un conector que diese igual identidad a las y los jóvenes de ambos territorios, entendiendo las diferencias que podemos tener en ciertos espacios, ¿no? Entonces encontramos un eslogan que da una identidad local en la parte litoral, que es el tema de Hablemos la Plena, tratando de dar una identidad de hablar la verdad, de dar los temas democráticos con pulcritud, con cercanía, y algo que pegase hacia el lado de la sierra, ¿no? que es un tema de pega full, que es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Entonces en este sentido se crea este proceso que tiene varias plataformas en redes sociales. Tenemos un Facebook, tenemos un Twitter, tenemos un canal de YouTube. En este preciso momento, a través de Livestream, se está socializando a todos los internautas este evento. Las cámaras están ahí colocadas y estamos siendo percibidos a través de la gente que está en varias partes del país interactuando. Y bueno, y finalmente decirles que este es un espacio en el que queremos que las y los jóvenes utilicemos las redes sociales para tener un acercamiento mucho más cercano con los procesos democráticos del país, y que para que podamos comentarlo y hacernos parte de una forma más cercana. Procesos como esto de alguna manera nos dan una facilidad como para que las personas que tienen una dignidad nacional, en este caso a la Asamblea Nacional, puedan tener un mecanismo de interlocución con las y los jóvenes. Sin embargo, esto no es una cuestión de todos los días, más sí nuestras redes sociales. Entonces la mayoría de nosotros, si no me atrevo a decir la totalidad, tenemos canales de Facebook, tenemos Twitter y este tipo de herramientas, y entonces la intención es que vayamos haciendo una relación y un acercamiento con los mismos. En las carpetas que les dimos les hemos dado unas pulseritas, que son estas de aquí, que dice Hablemos la Plena. No veo que el asambleísta ya se ha colocado, y que al asambleísta no le han dado, creo. pero bueno, la intención es, queridas y queridos amigos, que a través de este mecanismo también ustedes conozcan de qué va la campaña, que puedan seguirnos a través de las redes sociales, que puedan ser parte viva del proceso. A partir de esto podemos interactuar, podemos hablar de cuestiones que nos son interesantes, que nos llaman la atención, que nosotros queremos hablarlas desde el punto de vista democrático, de lo que está sucediendo en nuestros colectivos, en nuestras cotidianidades, en nuestras universidades, en nuestras ciudades, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con la administración pública, en fin, en todo lo que hace la vida misma del país. Entonces de esto trata la campaña Hablemos la Plena Pega Full. Les hacemos la invitación cordial a las personas que no son parte de la campaña a que se adhieran a nuestras diferentes plataformas, y que a partir de esto podamos construir la ambición que nosotros tenemos y este mecanismo que nosotros como organización de la sociedad civil estamos impulsando, el hecho de que podamos poner en la palestra democrática y en la palestra participativa a las y los jóvenes. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, a partir de ahora vamos a exponer cómo va a ser la metodología de este evento. Un poco comentarles que jóvenes de diferentes universidades han venido preparándose para dar a conocer a nuestros ahora representantes de la Asamblea cuáles son las temáticas de interés juvenil, las 4 que ustedes las conocen, y pues van a exponer, van a comentarnos acerca de cómo entendemos una ley o un tema específico de interés, y durante 4 minutos, ¿no es cierto? Luego de eso ustedes pasarán a responder las preguntas o las interrogantes que los jóvenes tenemos. A partir de ahora, por favor, entonces vamos a ser justos con el tiempo por un tema de respeto,
Y a petición del señor Javier Rojas se ha excusado, quien va a exponer el tema de la educación superior. Llegará un poco más tarde, pero pido la presencia del señor Jesús Alvarado, estudiante de Artes y Humanidades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quien nos va a exponer acerca de la Ley de Comunicación. Por favor, Jesús, tienes a partir de ahora, por estudiante, 5 minutos y luego pasarán los asambleístas a responder tus interrogantes. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estimadas autoridades de la Universidad Católica, estimados asambleístas, compañeros y a toda la comunidad que hoy nos honra con su presencia. Coincido con Aristóteles al saber de que el único mecanismo que tiene la sociedad para alcanzar precisamente un consenso y llegar a un acuerdo es sin duda alguno el diálogo. El diálogo a manera de construcción, el diálogo a manera de definir un consenso entre seres humanos, porque todos tenemos varias ideas en las que, por cierto, proponemos nuestro punto de vista. Pero es el diálogo, señores, el único medio en el que la sociedad puede tener para llegar a un acuerdo y por fin dejar a un lado las discusiones. Es lo que estamos construyendo precisamente entre las universidades y la sociedad, y que por cierto tenemos de por medio a nuestros asambleístas, los cuales fueron elegidos democráticamente en nuestro país para responder precisamente a esas leyes que necesita la sociedad y todo el pueblo ecuatoriano regirse para llegar a un buen vivir. Coincido, nuevamente les digo, con Aristóteles y con Kant, quienes imponen en sus libros las éticas dialógicas. Me ha tocado hablar sobre la Ley de Comunicación. Quisiera presentarme, represento a la Facultad de Artes y Humanidades de esta prestigiosa universidad, y con toda sinceridad somos creadores y productores de ideas. Por cierto, la comunicación, entiéndase como comunicación, a la transmisión de un mensaje, que por cierto tiene como finalidad varios medios. Pero sí quisiera analizar precisamente la primera cosa de esta ley, es sobre el respeto de las ideas, el respeto de un comunicador cuando se origina precisamente a concebir esa idea, la que nace precisamente de su cabeza, la autoría. Esta ley sin duda trasciende desde hace muchos años y no se la ha plasmado en el curul y no se la ha sentado como dicha ley. Ha sido presentada varias veces al presidente. Ha tenido varias modificaciones y por eso se lo conoce como un anteproyecto. Precisamente abro el diálogo haciendo la primera pregunta a nuestros asambleístas. ¿Qué garantía tenemos nosotros como comunicadores de que esta ley ya en este periodo, que por cierto ustedes han sido electos, se ejecute esta ley? ¿Qué garantía tenemos nosotros como comunicadores y como creadores de que esta vez sí van a cumplir en su puesto, en su curul, y van a decir sí a esta ley? ¿Acaso el tema será político? Eso quisiera que lo respondan, porque ya tenemos muchos años, y como lo decimos, la ley es el único factor en el que puede la sociedad manejarse muy bien. La segunda cosa que quisiera analizar también en esta ley es precisamente que sí beneficia a nosotros como creadores, como artistas, nos beneficia bastante en por ejemplo, 1 a 1, cuando dice que se da porcentajes de música en las radios y también se da porcentajes en música, se podría decir, extranjeras también a las nacionales. Me parece muy bien esa iniciativa. Pero ¿qué contra tenemos aquí? ¿Será de que la producción ecuatoriana va a disminuir, es decir, en cierto porcentaje debido a que una inversión extranjera no se dé con notariedad? Entonces yo sí quisiera que esos contras a esta modificación de esta ley quisiera analizarlo. Y por último, se ha hablado mucho sobre la libertad de expresión y la libertad precisamente de opinión. Sí me preocupa a mí, se lo digo con sinceridad como comunicador, me preocupa mucho el hecho de que por tener una postura diferente a la oficialista se considere censurada la opinión de alguien que quisiera expresarse, se podría decir, con su ideal. Quisiera preguntarle si llegaremos a tal punto de que las redes sociales serán censuradas precisamente porque opinaríamos lo que nos parece o lo que pensemos. Si un momento dado llegaremos a ser como Cuba, que tal vez se nos censure con nuestros tweets. Entonces sí quisiera llegar más allá de esto, porque estoy seguro que ustedes tienen la capacidad como para no solamente hacer una ley de comunicación, ni asentar este anteproyecto, sino como para proponer ideas que nacen de aquí, precisamente de las aulas de la universidad, de los estudiantes.
dejo abierto el diálogo, así que, estimados asambleístas, tienen ustedes todo, se podría decir, el favor de respondernos hacia estas preguntas nosotros los comunicadores. Muchas gracias. Agradecemos, Jesús, por tu intervención y queremos dar paso a los asambleístas, no sin antes presentarlos. Contamos con la presencia esta tarde de la asambleísta alterna Jenny Poveda Saltos. Ella me ha pedido que también dé a conocer su segundo apellido porque la madre es muy valorada, entonces me ha dicho, me gusta que me nombren con mi segundo apellido. Agradecemos su presencia, asambleísta. Ella es asambleísta alterna por Madera de Guerrero, asambleísta alterna del abogado Henry Cucalón. Por otro lado, también nos acompaña el señor Nicolás Isa Wagner, también nombro tu segundo apellido, Nicolás. Él es asambleísta, un joven asambleísta electo por Alianza País. Como ustedes ven, este diálogo, este debate es muy plural. Tenemos de los dos frentes que han sido ganadores, que han sido ahora representantes por la provincia de Guayas. Agradecemos una vez más, señores asambleístas, por su presencia, por su apertura para dialogar con los jóvenes. Y pues vamos a dar inicio. Jenny, por favor, le doy la palabra durante 4 minutos. Podemos responder, abarcar toda la temática de la ley de comunicación. Buenas tardes a todos y todas los que están presentes aquí en este foro y también los que nos ven por la señal del Hablemos la Plena. Jesús hizo 3 preguntas importantes y voy a responder la última al final, porque no necesariamente depende de lo que nosotros establezcamos. Hablaste de un tema de propiedad, básicamente de propiedad intelectual. El tema del arte es algo que ya hoy por hoy está cubierto o atendido a través de la Ley de Protección de Propiedad Intelectual. De hecho, hay un instituto que es el Instituto Ecuatoriano de Protección Intelectual, donde tú puedes hacer registro de todo lo que son tus obras, textos, música, que se genere o que exista al momento y que no haya sido registrado. La preocupación podría sonar más bien por un tema de que a lo mejor hay que fomentar un poco más el uso de la herramienta. La ley existe, ahora hay que fomentarla. Entonces, en ese caso en particular, desde el punto de vista del grupo de Madera Guerrero, haremos todo lo posible para que el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual haga la difusión pertinente dentro de todas las universidades, dentro de todas las carreras, porque no solamente se puede registrar arte, también se puede registrar propiedad intelectual, investigación, desarrollo de nuevas propuestas que pueden existir. No somos muy adeptos al cuidado de la propiedad de los instrumentos de lo que nosotros tenemos, pero sin embargo es algo que hay que fomentar. También habría que trabajar un poco en el tema de, no sirve de nada registrar la propiedad intelectual de, por ejemplo, una canción y que un intérprete la saque ya de inversión cuando no termina ni de salir de la disquera y ya la están comercializando en la calle de una manera informal. Eso no solamente tiene que ver con un tema de control, sino también con un tema de educación. La ciudadanía tiene que empezar a respetar la propiedad ajena. Y si uno quiere hacer uso de aquello que existe hoy por hoy, pues existen tasas donde ustedes evidentemente las pueden utilizar. Para eso incluso está SAICE, que hace todo lo que es el control en el caso del uso de canciones en ciertos lugares públicos. Preguntabas también con relación al tema de la libertad de expresión y la libertad de opinión. Y mira que sospechaba que ibas a preguntar al respecto y me permití hacer una búsqueda sobre los conceptos, y aquí yo tengo algo que es sumamente importante. Dice que la libertad de expresión está definida como derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 19, y que la define como un medio para la libre difusión de ideas. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, la posibilidad de disenso, es decir, no necesariamente llegar a un consenso, sino justamente discutir de una forma amigable y de alto nivel, fomenta el avance de las artes, las ciencias y la auténtica participación política. Habla también de un concepto que es la libertad de prensa, porque si estamos hablando de comunicación, hay un malentendimiento en el sentido de que estamos haciendo una ley para medios, y no necesariamente es una ley que regula solo medios. La libertad de prensa está definida
como la existencia de garantía con la que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado, y todo hombre o mujer pueda publicar sus ideas libremente y sin censura previa. Y además hay un tercer concepto que es el derecho o el concepto de libertad intelectual, también llamada libertad de pensamiento, que se refiere a la capacidad de manifestar y disfrutar de cualquier idea, opinión o pensamiento sin presiones ni limitaciones externas. Es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el sentido amplio, toda persona tiene derecho a tomar parte libre de una vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, participar del progreso científico y de los beneficios que dé en el resultado. Creo y estoy segura de que si tenemos claros los conceptos fundamentales de lo que es expresión, libertad de prensa, libertad intelectual, libertad de pensamiento, si los asambleístas de una u otra forma dejamos de ver no solamente el tema de lo político, sino que también empezamos a ver desde el punto de vista de la construcción técnica y teórica de lo que significa, podríamos tener una muy buena ley que marque el rumbo. Los documentos legales, desde mi punto de vista, lo que hacen es establecer las reglas para poder tener una vida armónica en sociedad, y para tener una vida armónica en sociedad todos nos tenemos que poner de acuerdo, tener conceptos logrados en consenso. No necesariamente mi concepto de libertad debe ser el tuyo, pero tenemos que llegar a un nivel en que los dos estemos totalmente satisfechos con lo que nos están proponiendo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿en este periodo se aprobará la ley? Tengo entendido que es una prioridad en la agenda del grupo mayoritario de la Asamblea. Con 100 asambleístas pueden tranquilamente aprobarla tal y como está. Así que ya no es solamente voluntad política, sino también decisión. Gracias. Muchas gracias, Jenny, por su participación. Pedimos por favor esta vez la presencia del asambleísta Nicolás Iza, quien también tendrá un espacio de 4 minutos para poder responder a las inquietudes juveniles. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación a la Fundación Esquel, a la Federación de Estudiantes y a todas las personas presentes. Un cordial saludo. En virtud del tiempo, pues trataré de responder las preguntas de la manera más precisa. En primer lugar, ante tu primera pregunta, que si la ley va a ser aprobada en este periodo, yo te puedo decir que así será, pero también te tengo que comentar ciertas cosas. En primer lugar, la ley de comunicación fue un mandato constitucional que tenía un plazo de 1 año. En segundo lugar, esta ley ya fue debatida en la asamblea anterior. Es decir, bueno, no todos son abogados aquí, pero en la Asamblea Nacional, cuando se discute una ley, se hace ya la votación, que es lo que nosotros haríamos sobre algo que ya fue debatido, que inclusive se va a votar artículo por artículo. Es decir, nosotros no vamos a tener ahí mayor posibilidad de sugerir mejoras, porque la ley está lista para su votación. Es decir, es la actual Asamblea la que ha diseñado lo que será la ley de comunicación. Pero bueno, pasando al tema de la libertad de expresión, es importante conocer ciertos temas inherentes a esta ley. Por ejemplo, la censura previa. Yo soy una persona que creo en la libertad de expresión. Creo que todo lo que tú digas debes de fundamentarlo también. ¿Por qué digo esto? Porque se ha confundido o se ha posicionado que la libertad de expresión consiste en poder decir lo que tú quieras y que no te pase nada, y eso necesariamente no es así. Hemos visto cuando se le dice a una persona ladrones, narcotraficantes, y hay una ley también que sanciona ese tipo de situaciones. Entonces, es importante destacar que en la ley de comunicación, como está especificado que no hay un control previo a lo que tú digas, que es lo que de alguna manera se estaba discutiendo. Es decir, que mañana tú como periodista, yo puedo intervenir en un artículo que tú escribas o en una nota que tú hagas y decirte lo que tienes que decir o lo que tienes que hacer. Eso no es así. Lo que sí existe es la responsabilidad ulterior, que es justamente pues hacerte responsable de lo que tú dices o de lo que has escrito.
que considero yo que es algo totalmente lógico, el hecho de que tú te responsabilices por el criterio que tienes. Si tú lo haces con pruebas, con fundamentos, y tienes la documentación del caso, no va a pasar absolutamente nada. Pero si tú le dices a alguien una injuria y no tienes sustento para hacerlo, no es la ley de comunicación la que sanciona esto, es el Código Penal, porque existen obviamente pues artículos relacionados justamente a esto que se constituye ya en un delito. Es decir, nosotros mañana no somos dueños de medios de comunicación. Si mañana alguien te dice, o bueno, por generalizar a cualquier persona que es delincuente o que lo vieron saliendo en un carro del año, ¿cómo tú haces para defenderte? Tú no tienes un medio de comunicación para publicar, ¿sabes qué? Esta es la verdad. Entonces, en esta nueva ley también se está incorporando algo que también ha existido anteriormente, pero que nunca se ha hecho, que es la posibilidad de que tengas derecho a la réplica. Y no solamente que tengas derecho a la réplica, sino que sea en el mismo espacio, misma página, si es que se trata de un diario, y que sean 72 horas, porque si te reivindican después de 8 meses, la gente te ve y va a pensar que lo que se diga ahí es real. Lo más grave de esto es que tú has mencionado muchas cosas positivas de la ley, como por ejemplo el 1 por 1, como por ejemplo el tema de ayudar a los artistas nacionales. Pero si tú te das cuenta, todo el tema de ley de comunicación, justamente por los medios que de alguna manera están interesados y abiertamente lo han hecho, en que no se apruebe, ¿verdad?, ha hecho que toda la ciudadanía se vuelva a discutir 2 artículos, que son la censura previa, que no existe, y la responsabilidad ulterior. Es decir, ellos están planteando de que se pueda decir lo que tú quieras, que tú puedas ofender a quien tú quieras y que no te pase nada. Entonces yo creo que eso también es un exceso. Yo creo que todas las personas, y aquí entra la parte también de la deontología, que consiste básicamente pues en tener la ética necesaria en la profesión que tú desarrolles. Y si tú revisas la ley de comunicación, verás que lo primero que se plantea es que existan mecanismos internos de los medios de comunicación para decir, bueno, si tú eres un jefe de edición, vas a publicar algo, pero déjame ver la documentación, déjame ver cómo ha avanzado tu investigación, si realmente lo que tú vas a poner ahí es real. Entonces, realmente el tema de la responsabilidad ulterior es una última instancia. Y yo creo que eso es positivo, que se busque la verdad, que si tú mañana existe un ministro, existe un alcalde, existe un prefecto que ha hecho actos de corrupción, pero tú tienes realmente la documentación, lo puedes publicar y que no exista ente, ni gobierno, ni entidad que te pueda remeter contra ti si tú tienes un documento que te diga, aquí está, no estoy mintiendo. Pero eso no es justamente lo que se ha tratado. Entonces, básicamente, son elementos importantes que yo quería comentar sobre esta ley. Repetir una vez más, no existe censura previa. Esto es un país libre donde se puede hacer expresiones, como lo ha comentado aquí nuestra compañera asambleísta también, relacionadas a la declaración pertinente, pero sí se está buscando también, yo les había traído una presentación, lamentablemente no tuve el tiempo para ponerla, pero se habla, por ejemplo, de que no tengas tú, que no sean usadas imágenes violentas, que los horarios para niños sean adecuados. Realmente hay que leer las leyes. Yo los invito a eso, inclusive he traído el documento para dejarlo aquí, y que realmente nos interesamos y digamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que tanto se habla aquí? Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Y también sacar nuestras propias conclusiones y saber que tenemos una identidad propia y que podemos también pensar pues por nuestra propia cuenta y ver si realmente es bueno o malo, y esa evaluación básicamente debe hacerla la ciudadanía. En todo caso, pues espero haber contestado tus preguntas y pongo a la disposición también el proyecto de ley que, como les decía, pues nosotros lo que haremos es votar de acuerdo a lo que ya la actual Asamblea ha trabajado. Gracias. Muy bien, luego de la intervención del asambleísta Isa, damos por terminada la primera temática acerca de la ley de comunicación, un tema de total interés para las y los jóvenes universitarios, y vamos a dar inicio al segundo tema. Esta vez vamos a hablar de los emprendimientos juveniles. Los emprendimientos juveniles y su mirada está a cargo del señor Jorge Touriz y la señorita Alison Alvarado. Ellos son jóvenes de la asociación, vale la redundancia, de jóvenes emprendedores. Bienvenidos chicos, bienvenidos, y por favor denos su mirada en cuanto a los emprendimientos.
Buenas tardes con todos, buenas tardes asambleístas, señora Jenny Poveda, señor Nicolás Isa Wagner. Buenas tardes con todos los presentes, autoridades, docentes, estudiantes, miembros de la AGE que también nos acompañan aquí en el público presente. Me presento, mi nombre es Jorge Touriz. Hoy he sido invitado por esta iniciativa Hablemos la Plena, impulsada por la Fundación Esquel, para hablar un tema tan trascendental como es el emprendimiento, que en términos muy sencillos nos interesa a cada uno de los estudiantes de cada carrera, como así también al público en general, que muchas veces, tal vez por necesidad o impulso, se ven obligados a crear un negocio o una empresa. Como presidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, AGE, que es una organización que nace con la idea de algunas universidades, en realidad este grupo pertenece no solo a la Universidad Católica, sino también a la Universidad Politécnica Salesiana, TES, UES, bueno, diferentes universidades participan ahorita en lo que es la Asociación de Jóvenes Emprendedores. Con un solo fin nace esta asociación, el de cambiar la mentalidad de lo que es el emprendimiento. De manera errada, las personas piensan que el emprendimiento nace solo con tener una idea. Eso quiere decir que si uno tiene una idea, es un emprendedor, pero no. Nosotros como asociación y como representantes de lo que somos los jóvenes emprendedores decimos no. Un emprendedor es una persona que crea una empresa. Para AGE eso es ser un emprendedor y aparte no solo crear la empresa, sino brindar puestos de trabajo a muchas personas. Sabemos que en este momento que los métodos tradicionales en el Ecuador para impulsar el emprendimiento no han dado los resultados necesarios. Hay una estadística del Centro Global de Emprendimiento que controla un poco lo que es el número de emprendedores que hay en ciertos países, y sacó un interesante número que dice que uno de cada cuatro ecuatorianos es emprendedor. Para decir cifras un poco más exactas, el 26.6% de los ecuatorianos son emprendedores. De el 17% lo hace por impulso y un 9.6% lo hace por necesidad. Pocas palabras, según esta estadística, hay un aumento de lo que es el emprendimiento local, pero en época temprana en el emprendimiento, ¿no? Pero hay una triste realidad del que no habla esta estadística, que estas empresas, el 26.6% de estas empresas que nacen, solo duran 3 o 4 años en el tiempo. Entonces, aquí van las inquietudes en realidad respecto a todos estos temas que nos dará mi compañera Alison. Buenas tardes con todos, buenas tardes señores asambleístas. Expuesto nuestro argumento, les presentamos nuestras inquietudes. Si hoy vivimos en un mundo globalizado, entonces, ¿por qué existe un concepto errado del emprendimiento en nuestro país? Otra gran inquietud que también tenemos es, ¿por qué un emprendedor se ve sometido a muchas restricciones burocráticas al momento de crear su empresa? ¿Será acaso que Ecuador no cree en sus proyectos? Y como pregunta final tenemos, si tenemos una inversión de $700 millones en 62 centros de desarrollo empresarial, ¿por qué no se ha garantizado el éxito del emprendedor? Muchas gracias. Listo, antes de dar paso a los asambleístas con su respuesta, quería comentarles que los presidentes de las federaciones universitarias de Quito y también de la SOAY habían extendido un cordial saludo a cada uno de ustedes. Comentarles que la Semana del Diálogo tiene ese nombre porque en Quito el día lunes se llevó también a cabo este conversatorio con diferentes asambleístas, tanto nacionales como provinciales, y ahora en día jueves estamos llevándolo acá en la ciudad de Guayaquil con jóvenes y con asambleístas. Entonces extendemos un cordial saludo de los presidentes de las redes universitarias de Quito y pues vamos a dar paso a la respuesta con el asambleísta Nicolás Isa, por favor. Bueno, nuevamente, gracias por la oportunidad. Básicamente en este tema
yo quiero comentarles algo. En campaña yo tuve una iniciativa y bueno, no soy tan joven ya, tengo 33 años, pero todavía de alguna manera me catalogan en ese grupo, por el espíritu por lo menos. Entonces me preguntaban, bueno, ¿y qué hay para los jóvenes? Porque es importante, los jóvenes son más del 30% del padrón electoral. De hecho, pues hubo un debate arduo sobre lo que fue el emprendimiento en la campaña electoral. Inclusive hubo un candidato presidencial que de alguna manera pues se encasilló en el tema de emprendimiento. Pero yo dije, bueno, no, la verdad es que yo no voy a inventarme algo hoy por simplemente hacer una propuesta. Yo tuve una propuesta de propiedad intelectual, que es lo que tú comentabas, que tiene que ver con garantizar pues, a los productores nacionales, pero eso es otro tema que en algún momento lo podremos conversar. Pero sí sabía que estaba pasando algo en este tema, y mi planteamiento fue este. El hecho de que tú seas asambleísta no quiere decir que cuando llegues a la Asamblea Nacional no puedas proponer cosas nuevas o que solo estés supeditado a proponer lo que está en campaña, lo que ofreces en campaña. Entonces, en este tema de emprendimiento, hay un dato muy importante que tú has dado, que es el 9%, que realmente es un emprendedor a la fuerza, de alguna manera. Es alguien que tal vez busca hacer algo para subsistir y que no necesariamente sigue una carrera como se creó en esta universidad, que es la carrera justamente de Facultad de Emprendedores, que ahora es una de las más grandes, y tengo entendido con más alumnos, creo que es así. Esta es una carrera nueva, pero ya en estos pocos años pues ha dado unos resultados impresionantes. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque yo he estado analizando y comparando con otros países donde, por ejemplo, existe el Ministerio de la Juventud, cosa que no hay en el Ecuador. Tal vez no sea esa la salida, pero sí sea un gran centro de capacitación del emprendimiento. Yo estoy dándole la vuelta a esa idea, no puedo decir que es mía, porque justamente no son las primeras personas que mencionan esto, más bien es algo que veo que la gente o los jóvenes lo están demandando. ¿Por qué? Porque tú mañana creas una compañía o te gradúas de emprendedor, pero a veces también se dicen muchas cosas que en la práctica no son reales, ¿no? Por ejemplo, para tú ser emprendedor y tener una empresa, tienes que cumplir los procedimientos legales para hacerla, tener un capital que es mínimo, es de $200, pero debes de tenerlo, debes de constituir una compañía. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a ayudar aquí? Es a que instituciones estatales creen áreas o se lograra hacer un gran centro de apoyo, básicamente, a la juventud. ¿En qué sentido? En asesorarlos tributariamente, en asesorarlos legalmente, en decirles más o menos cómo tienen que hacerlo, en qué pueden invertir, poder dar de alguna manera ciertos incentivos. Existen instituciones como la CFN, la cual coloca $800 millones anuales en créditos. Pero ¿qué le pasa a alguien de 25 años? Tú llegas y te dicen, bueno, ¿cuáles son tus garantías? No tengo. Entonces, por eso ya te estigmatizan y obviamente no te van a dar un crédito. Entonces, como tú bien lo dices, al final lo único que tienes es una idea y nada más. Entonces yo creo que en este sentido sí sería muy importante, y te lo digo, ¿no? O sea, yo este tema ya lo hemos venido viendo, ni siquiera es un tema de mi autoría, yo creo que más bien es una necesidad en el cual ojalá se puedan sumar más asambleístas. Yo creo que ni siquiera es necesaria una ley para esto. Yo creo que se lo puede hacer mucho más rápido con una propuesta en la cual, por ejemplo, se destinen a las instituciones de crédito un rubro, porque también hay emprendedores que son jóvenes y quieren participar en agricultura, otros quieren grabar un disco. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Cultura podría también incentivar este tipo de cosas. Pero sí debo decir que en este tema todavía no existió una planificación. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es justamente recoger todas estas inquietudes, todas estas propuestas y tratar de trasladarlas al Ejecutivo para ver de qué manera se pudiera hacer un tema de este tipo. Pero yo creo que lo que existen es más que todo es un cliché de tal vez decir, no, ¿cómo le doy crédito a alguien de 18 años o de 20? No puedo hacerlo, pero creo que buscando alternativas, tal vez los padres que sean garantes o que te digan, bueno, yo te voy a dar $5.000 para comenzar, pero tú me presentas el proyecto.
en qué va a invertir la plata y lo califico. Luego muchos dirán, bueno, entonces no te dejan hacer lo que tú quieres, como de alguna manera es el tema que ya trataremos de la educación. Sí, pero lo que pasa es que esos recursos son del Estado. Entonces, si mañana tú vas a invertir en un negocio que de pronto no va a ser rentable, tú no vas a invertir un dinero que es del Estado en algo que sabes que va o que posiblemente fracase. Pero si es un negocio que es visionario, que tiene obviamente pues unas garantías básicas para progresar, yo creo que eso es muy importante. Y justamente ahí se evitará lo que tú has mencionado, que es que tal vez un año pueden trabajar, 2, después resulta que tienen que pagar impuestos a la renta y no sabían cómo hacerlo. Resulta que recibieron IVA y no sabían que el 12% tenían que guardarlo y devolvérselo al Estado. Entonces terminan luego apropiándose sin saberlo de recursos estatales, que eso puede venir en un juicio penal. Y son cosas que obviamente nadie está al lado tuyo para capacitar. Entonces yo creo que la clave está ahí, está en tratar de tal vez crear un gran instituto que pueda dar apoyo logístico y técnico a los jóvenes, a los emprendedores, o en su defecto que las distintas instituciones del Estado tengan un área especializada en esto. Básicamente eso sería pues lo que te podría comentar. Y te insisto, el tema de las restricciones para mí pasan mucho más por la falta de conocimiento y de capacitación o asesoría que por una traba real, porque si alguien dice que va a hacer que no existan compañías o que tú vayas a un crédito y que no te pidan una garantía, eso no va a pasar. O sea, eso sería engañarse y esa sería una lucha errada de los jóvenes, porque seguramente no va a tener un éxito verdadero. Pero tal vez plantear otras alternativas y que sea justamente de ustedes, tal vez apoyados por asambleístas, no solamente del partido de gobierno, sino de cualquier movimiento, sí va a hacer que se pueda lograr algo importante, porque los recursos existen, hay dinero que se está colocando en distintas instituciones como el Banco Nacional de Fomento, como la Corporación Financiera, existe una banca pública como el Banco del Pacífico que podría crear, esto se llama un producto realmente, ese es el nombre técnico, un producto destinado a un área obviamente cumpliendo ciertos requisitos. Y mira, para terminar, no sé si me estoy excediendo del tiempo, pero a veces se piensa que por ser jóvenes no hay capacidad de administrar, y eso no es tan así. Tú puedes ver cómo, pues, y no solo en este gobierno, porque hay cosas que pasan, ¿no? Muchos a veces a mí me dicen, no, pero ¿por qué dijiste eso si tú eres el gobierno? Pues es que no podemos negar también que en algún momento puede haber un error, y han existido, ¿no? Y se tratan de corregir, pero cuando dan créditos para la agricultura, acabamos de ver un caso en el cual ese dinero no sirvió de mucho. Entonces, en los pescadores pasó algo similar. Entonces, ¿por qué no apuntar a los jóvenes que a lo mejor sí lo administran mejor? Entonces, básicamente, como te digo, son ideas, tampoco es una decisión fácil, porque hay que socializarla, hay que tener un buen argumento para que realmente se apunte hacia eso. Pero yo creo que no es la primera vez que escucho esto. Vamos a intentar preparar un proyecto interesante. Si se pudieran sumar las redes que ustedes manejan y que sean ustedes quienes expongan el proyecto, sería mucho mejor, pero en todo caso yo creo que la solución va por el camino que les estoy indicando. Gracias. Muy bien, culminamos con el primer asambleísta. Por favor, asambleísta Poveda, si nos ayuda con su intervención. Jorge y Alison plantean 3 preguntas interesantes, pero coincido con el asambleísta que me precedió en que no necesariamente las respuestas están en un nuevo marco legal. Yo diría que sería más bien de revisar lo que es la política pública que está encaminada al tema de las juventudes y tratar de ver, y también de la parte productiva, y tratar de ver cómo se puede mejorar aquello. Paso a indicar que en la Constitución del 2008 se establecen, dentro del artículo 39, último párrafo, dice: el Estado fomentará su incorporación al trabajo. Estoy refiriéndome básicamente a los jóvenes, es el grupo vulnerable jóvenes el que se destaca aquí, con énfasis, se incorporará al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía del acceso al primer empleo
y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Es decir, hoy por hoy en la Constitución está reconocido además la importancia de promover el tema del emprendimiento. Los problemas públicos generalmente tienen que ser vistos desde los diversos actores que están involucrados en el proceso. Hoy estamos viendo el actor joven que pregunta por qué necesariamente los emprendimientos no avanzan. Decía alguien que si estamos en un mundo global, ¿por qué el concepto en nuestro caso es errado? Bueno, yo diría porque de una u otra forma siempre estamos fomentando el hecho de depender de alguien. Nosotros, por algún motivo en particular, hemos promovido mucho el paternalismo. Entonces, el hijo depende de la mamá o del papá, el estudiante depende de los profesores, el niño más chiquito depende de los hermanitos más grandes, el microempresario depende del empresario o gran empresario, que es quien realmente en la práctica compra sus productos. Aquí hay toda una cadena de dependencias. Y ahí el tema está en que hay que empezar a erradicar eso de los paternalismos. Yo siempre he pensado que las personas emprenden y logran sus propios triunfos a partir, y también sus propios fracasos, a partir de sus iniciativas, no necesariamente de lo que le pida o le sugiera un tercero. Entonces, yo diría que hay que empezar a erradicar eso del paternalismo. Hay momentos en que la política social promueve transferencias económicas de recursos, pero también la teoría dice que esas transferencias económicas de recursos sirven para tratar de equiparar situaciones o atender necesidades puntuales de alguien, pero que tienen que ser retiradas con el tiempo, porque si no, evidentemente, no estás solucionando el problema, lo estás perpetuando, haces a alguien dependiente de. Con relación al tema del emprendedor y el tema de las trabas burocráticas, yo creo que se ha avanzado mucho en el tema de la legislación. O sea, yo creo que antes era mucho más complicado hacer una empresa. Yo diría que lo que tal vez se tendría que promover, y lo pueden promover a nivel de las mismas universidades, es una idea que se la transfiero para las facultades y para, sobre todo las de Derecho. ¿Por qué no abrir un espacio como un consultorio jurídico que tiene, de hecho la Católica, la UES lo tiene, donde de una u otra forma des asesoría de cómo hacer tu propia empresa? Y aquí estamos hablando no solamente de empresas que tienen que ir a dar a la superintendencia de compañías. Yo puedo ser un trabajador autónomo, pero también tengo que cumplir normas, y tengo que cumplir normas municipales y respetarlas igual que cuando tengo que pagar el crédito o cuando tengo que cumplir las tasas impositivas. Aquel que quiere ser trabajador autónomo se registra en el SRI y se registra en el RICE. Entonces, esa es una situación mucho más ventajosa que si voy y me registro como una empresa, porque evidentemente las tarifas impositivas para una persona natural y una jurídica son totalmente diferentes, además de las coyunturas que existen. Entonces, información, solución a la mano inmediatamente. Ustedes estudian en universidades, las universidades pueden abrir un escritorio donde puedan dar información a aquellos jóvenes que de una u otra forma quieran emprender. Y no solamente a los jóvenes, ¿por qué no abrirlos a la sociedad si ustedes hacen justamente sus prácticas en aquello? Y preguntamos además de cómo así habiendo 700 millones, me parece que era, y existiendo 62 centros de desarrollo empresarial, no existe éxito en los microemprendimientos. Bueno, hay una teoría en la parte del desarrollo de las empresas. Yo ya tampoco pertenezco al grupo de los jóvenes, ni tampoco estoy en el grupo de la asambleísta que me precedió. Digamos que yo soy en la categoría de adulta joven, y está comprobado de que, y eso que te voy a decir no es un descubrimiento mío, eso hace mucho tiempo atrás la Fundación Alternativa recibía recursos de USAID y se transformó en Banco Solidario, y también existía una fundación en Quito que no sé si todavía existe, que es la Fundación Avanzar. Ellos habían logrado, y aquí estaba Fundación Huancavilca, todo esto que todavía existe, y ellos lograron demostrar de que los microemprendimientos productivos en mediana escala, esos que tú me estás hablando del 9%, generalmente necesitan de una asesoría permanente, mínimo 2 años. Y ahí hay una razón de por medio. Cuando tú hablas de microempresas o emprendimientos de subsistencia, no necesariamente estás hablando de personas que tienen un título universitario. Entonces, evidentemente, al nivel de educación que se tiene, pues dependes menos de un asesor. Mientras menos educación tienes, pues dependes más.
y estaba comprobado que para poder abandonar una microempresa que recibía crédito productivo en aquella época fomentado a través de lo que es USAID, había que tener un asesor junto o pegado a este emprendimiento mínimo 2 años, 3 años, pero que no sea un asesor que te dice está bien o está mal, sino que te vaya acompañando y te vaya desarrollando capacidades. ¿Cómo hacerlo a nivel nacional? Bueno, las políticas públicas también se construyen desde los casos exitosos de las organizaciones de la sociedad civil, así que se podría revisar qué es lo que hay y tratar de encontrar lo que calce a la situación actual con las reglas del juego actual, yo estoy hablando de los años 90, y que pues evidentemente generen estabilidad en el proceso productivo, que es sumamente importante. Aplaudo la preocupación del tema de emprendimiento porque hay que tener claro algo: quien realmente en un momento determinado sostiene la economía son los empresarios. El Estado es un empleador temporal. Mientras que exista dinero, va a haber empleo. Cuando existan restricciones del presupuesto, pues evidentemente el aparato productivo dependiente del Estado tiene que disminuir y eso evidentemente afecta a la economía de un país. Así que aplaudo el interés y también pueden contar con el grupo de Madera Guerrero para trabajar esa propuesta. Gracias. Muchas gracias, asambleísta Poveda. Culminamos con esta segunda temática para pasar a la tercera. Vamos a hablar acerca del Código Penal. Por eso solicito la presencia del estudiante de Derecho de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, el señor Félix Reyes, quien durante 5 minutos nos va a exponer la mirada de las y los jóvenes acerca del Código Penal. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Félix Reyes y voy a hablar sobre la temática de derecho penal dentro de esta conferencia. Se ha escuchado desde la asamblea pasada que se está pensando en hacer el Código Integral Penal. Este se encuentra el segundo debate, entiendo yo, en la Asamblea Nacional. Este se encuentra restringido cuando no se ha podido aprobar. Igualmente quería tomar un tema muy importante que se escucha mucho en los medios de comunicación dentro de un tipo penal que no existe en el país, que es el feminicidio. Este tipo penal todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo sabe de qué se trata, todos los medios de comunicación lo hablan, pero no se encuentra en el Código Penal. Qué raro, ¿verdad? Iba a hablar justamente que yo considero que este tipo penal no debe estar dentro del Código Integral Penal, por estas razones. Primero, para considerarse el derecho penal a nivel mundial, se está buscando que exista la mínima intervención estatal. Entonces, poner un tipo penal en este tipo, primero que discrimina a la mujer, por el hecho de pensar que la mujer es más débil que el hombre, y que también que se busque el odio, ¿verdad?, para asesinar a una mujer. Entonces, no cabe realmente por ahí alguna idea de que por odio a una mujer se mata a una mujer. Entonces, en base del punto de vista constitucional, no cabría por el tema de la discriminación. Y segundo, decir que la mujer es más débil que el hombre es discriminarla. Entonces, por una de esas razones considero que no debería ingresar en el nuevo Código Integral Penal. Otra de las razones es por qué ampliar o por qué maximizar los tipos penales. ¿Por qué no incluirlo dentro quizás del asesinato? Así mismo se quiso hacer dentro del sicariato, que ya se encuentra en el Código Penal, pero se ha querido ponerlo como un tipo penal aparte, cuando ya se encontraba en el Código Penal, cuando dentro de las secciones del asesinato se encuentra que asesinato es cuando una persona mata a otra por remuneración o por ofrecimiento. Entonces, esa es otra razón, no maximizar y no hacer más tipos penales por esa razón. Y también por una razón lógica, se busca, he escuchado, como en Bolivia se encuentra el tipo penal del feminicidio, que con esta tipificación se bajen los feminicidios. Entonces, con eso analizar uno, ¿qué tipo penal que se ha creado ha producido que bajen las tasas delictivas de esa conducta? No existe nunca, desde el punto de vista preventivo de la pena, del tipo penal, que alguna conducta lesiva que se haya tipificado haya bajado los índices delincuenciales. No existe ni una. Es ligero pensar que tipificando el feminicidio se bajaría los índices de que una persona mate a una mujer por el simple hecho de ser mujer, lo cual no lo considero. Entonces,
Esas son 3 razones por las cuales yo considero que el feminicidio no debe estar tipificado dentro del nuevo Código Integral Penal. Gracias. Gracias, Félix. Y definitivamente, asambleístas, tanto Jenny como Nicolás, el femicidio no es que se ha puesto de moda, sino que es un acto realmente preocupante para las y los jóvenes, ya que entre las encuestas, entre las estadísticas, dicen que las jóvenes somos las más las personas que más violentadas somos en este sentido. Entonces es por eso que se ha topado el tema del femicidio como tema de interés juvenil e invitamos al asambleísta Poveda para que por favor pueda darnos a conocer cuál es su manera de entender esta temática. Yo le voy a decir a Félix que concuerdo contigo, totalmente. Porque, como hace un rato lo comentaba, en el país existen muchos delitos. Y no porque existan penas por esos delitos, los delitos caen. Es evidente. Sin embargo, no es menos cierto de que el tema del feminicidio es algo que pide o reivindica, sobre todo el grupo de trabajo o la coordinadora de mujeres en el país, y tiene una realidad no necesariamente fundamentada dentro del marco conceptual que es el feminicidio o femicidio. Ojo que se puede utilizar los dos términos. Se refiere al asesinato evitable de mujeres por razones de género. Y no solamente el asesinato de una mujer por odio, también se da en otros países cuando, por ejemplo, obligan a una mujer a abortar porque saben que el fruto de su gestación es una niña y necesariamente no es algo que se requiera en la sociedad en la que se está demandando. O sencillamente hay ciertas acciones que van en contra de las mujeres permanentemente. Con eso tampoco quiero decir que las mujeres son las únicas vulneradas. Hay cifras a nivel local que dicen que así como hay mujeres vulneradas, también cada vez más hay hombres. En la última encuesta que yo recibí se hablaba algo así como que el 12% de denuncias de hombres en la comisaría de la mujer pidiendo justamente apoyo por un tema de violencia doméstica. Debo de indicar además que yo creo que debe de buscarse la causa estructural para el problema del feminicidio. O sea, la ley puede darte un marco de acción para sancionar a quien lo comete, pero también hay que buscar el mecanismo para que no siga sucediendo. Entonces, nos damos cuenta, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género del INEC del año 2011, que por ejemplo dice que en todos los niveles de instrucción, es decir, esto no es un problema ni de personas sin educación, también sucede en personas con bastante educación, la violencia de género sobrepasa el 50% en el país. Ojo que estoy hablando de cifras del país. Sin embargo, en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción, la violencia llega al 70%. Y se evidencia además que se encuentra generalizada en los 5 quintiles. Tampoco es un problema que porque tengo dinero o no tengo dinero, no soy sometida o sometido a violencia. Se habla además de que el porcentaje más alto de mujeres que ha vivido algún tipo de violencia de género por su autoidentificación étnica se concentra en la etnia indígena con el 59.3% y la afroecuatoriana con el 55.3%. Y ahí viene un tema cultural. Aquí hay que trabajar mucho en educación y en cultura para que las cifras de violencia de género empiecen a bajar. Hay que trabajar mucho en educación, hay que trabajar mucho en cultura. Además de preservarla, también hay que irla adaptando a la evolución que estamos teniendo como sociedad. Se habla además de que a partir del tercer hijo, más del 50% de las mujeres sufren violencia. A partir del tercer hijo. Además se dice que las mujeres que se han casado o unido por primera vez entre los 16 y 20 años, ahí es cuando justamente coincidimos con el tema de las cifras de jóvenes, son las que mayor violencia han vivido con un 70.5%.
vuelvo al hecho del problema medular. La ley no me soluciona el problema. La ley le da una sanción a quien comete el ilícito, por llamarlo de alguna forma. Pero nosotros como sociedad también tenemos que preocuparnos de solucionar el problema. Y el problema pasa por educación, pasa por valores, pasa por levantar autoestima a mujeres y a hombres. Yo conozco personas de todos los estratos sociales que te dicen, a pesar de que el Señor te golpea, está junto a Él porque dice que lo ama o porque dice que depende económicamente de sus hijos. Entonces ahí hay también un tema de autoestima que hay que trabajar mucho en el tema de los roles. Recordemos que hoy por hoy más mujeres trabajan y eso implica una carga adicional y generalmente está, por algún tipo de concepción, el rol de la mujer después del trabajo tiene que llegar a atender al esposo. Y si no llega a atender al esposo, pues el esposo reacciona. Recordemos que el tema de la violencia no solamente que me golpee, también hay violencia psicológica, también hay violencia de palabra, o sea, hay muchas formas como me puede agredir la persona. Entonces, es un proceso largo, allá estaba la persona, es un proceso largo. Concuerdo contigo de que no porque se tipifique se va a erradicar, hay que ver cómo de una u otra forma se adapta la norma a la tendencia, porque resulta que Bolivia aprobó justamente lo que tú decías, una sanción de 30 años de cárcel sin opción a indulto aprobada en el año 2012, pero no necesariamente porque la haya expedido Bolivia, debemos expedirla nosotros. Y hay que trabajar en lo de fondo, no necesariamente atacar el problema con otro problema, hay que trabajar más en los problemas estructurales. Gracias. Muy bien, gracias, asambleísta Poveda. Por favor, asambleísta Isa, si nos ayuda con su intervención. Bueno, en este tema en particular, pues, en primer lugar quiero aclarar que yo solamente hago un comentario jurídico, no estoy pues rebatiendo a nadie en ningún momento. Considero que los tipos penales, ¿verdad? Básicamente pues consisten en cuando la conducta de una persona se adecua a determinada situación, busca una sanción. Comparto lo que el compañero manifiesta, pues hay muchos delitos que inclusive a veces hay conflictos, o sea, cuando no se sabe exactamente si es una cosa o es otra. Por tomar el ejemplo, si se aprobara el femicidio y si se aprobara el asesinato, si existe una duda sobre cuál es, obviamente se va a aplicar la pena menor. Entonces, yo creo que lo que se busca con este tipo de... trato de decir que no lo considero relevante. Cuando una vez dije eso, casi me quería matar porque me decían que era la lucha de las mujeres y eso es una realidad. Hay muchos grupos que no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica por mucho tiempo han estado tratando de sacar adelante este tema. Entonces creo que el asunto pasa realmente porque existen las sanciones a otras cosas más importantes que sí quisiera comentar. No sé si me lo permitan brevemente, ya que me informaron que era sobre el Código Penal, entonces sí quisiera rápidamente informar ciertas cosas que considero pertinentes. En todo caso, pues en el tema del femicidio, como les indico, pues yo creo que más allá de que para muchas personas es importante, no lo considero pues relevante, y si está o no está, lo importante es que se proteja a una mujer de una agresión, de su marido, de un hombre. Determinar si es que es por odio hacia las mujeres lo veo más complejo. Esa es la realidad. Entonces, de todas maneras, pues esa es mi posición. Pero sí quería comentar temas importantes, y aquí insisto en lo que había mencionado anteriormente. Hay una necesidad de reformar el Código Integral Penal, tal vez en otro tipo de delitos, porque nuestro Código Integral Penal tiene muchos años que no ha sido revisado, que no ha sido mejorado. Por eso tenemos justamente el problema de el tan debatido terrorismo, en el cual pues nos dicen, bueno, alguien grita o tira una piedra
y lo declaran terrorista. Pero resulta que tampoco hay otro tipo penal. En cambio, ahí tenemos un problema mayor. Entonces, básicamente, lo que se busca con el Código Integral Penal es que podamos de alguna manera alcanzar al derecho. En el tema del sicariato, creo que sí, ahí voy a tener una opinión distinta, porque el tema del sicariato ya se convirtió en una industria. Realmente, pues ustedes verán, no solamente aquí en Ecuador, sino en países vecinos, lamentablemente, es una industria que mueve mucho dinero. O sea, matar a alguien ya es un negocio. Tal vez hace muchos años atrás hubiera sido pues por algún tema ya donde esté de por medio el honor, la honra, que inclusive ante estas situaciones existe la legítima defensa del honor. Es decir, suena crudo, pero si mañana alguien atentaba contra ti, tú mismo tenías la posibilidad de dispararle. Voy a poner un ejemplo un poco drástico, pero si tú encontrabas a tu esposa con otro hombre en su cama, le podías alegar legítima defensa del honor. De hecho, tenemos el caso de un asambleísta, no quiero dar el nombre y no lo recuerdo tampoco, pero que en algún momento en la Asamblea Nacional sacó una pistola, le disparó a alguien y alegó legítima defensa del honor. ¿Por qué digo esto? Porque el tema del sicariato sí se ha convertido ya en una industria. En todo caso, ¿qué hemos debatido durante todo este tiempo en el Código Integral Penal? El aborto. Ha sido pues la bandera de lucha de muchos sectores. Pero ¿cuál es la realidad del aborto? La realidad del aborto es que el aborto ya existe en el país. O sea que hay gente que a mí me causa un poco de risa cuando yo escucho y me dicen, bueno, yo soy pro aborto, o yo estoy en contra, yo estoy a favor, porque esa posición realmente no debería técnicamente de existir. ¿Por qué? Porque el aborto ya está permitido en el país, en dos situaciones. La primera, el aborto terapéutico, es decir, cuando está de por medio la vida de la madre, y hay gente pues que dice, no importa, hay que defender la vida y que se muera nomás la madre porque hay que debe prevalecer el menor. Esa es una de las posiciones. Y la otra pues es por violación de una mujer pues que el término es grosero, pero es una mujer tarada, que básicamente lo que quiere decir es que no se puede gobernar por sí misma, ¿no? Entonces, en esos dos casos, obviamente se está practicando un aborto. ¿Qué es lo que se ha planteado en la actual legislación o en la nueva legislación? La posibilidad de ir más allá de lo que ya está estipulado en el país. Es decir, que se permita el aborto por violación. Obviamente, en ese tema, pues sí queda una puerta abierta. En otros países del mundo es lo más normal del mundo, e inclusive en muchos de ellos tú puedes abortar porque sí, o sea, ni siquiera necesitas una razón para hacerlo. Pero en el tema del Ecuador, mi posición personal sí es de que debemos quedarnos como estamos. Es decir, no ir más allá de lo que ya se ha legislado. Evidentemente en el primer debate hubo una propuesta de que se permita en el tema de violación. Yo considero que eso es dejar un libertinaje para que el aborto existe. Muchos dirán, sí, pero igual el que quiera abortar, aborta, porque me lo han dicho y no importa lo que diga la ley. Bueno, pero nosotros debemos partir del principio de que estamos en un Estado de Derecho y que nosotros debemos defender a la vida. Pero también entender de que existe ya esas dos modalidades. Es decir, indicar que eso no es así sería un error. Otro tema rápidamente es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que también ha sido, y estoy haciendo estos dos ejemplos para demostrar cómo dos temas que ni siquiera deberían resistir mayor análisis porque ya están estipulados, han sido el centro del debate de un código penal, y como otros temas que son muy importantes, seguramente, salvo los que estudian Derecho y han investigado, ni siquiera tienen idea de lo que se está tratando y lo que va a pasar. Entonces, bueno, como les decía, en el tema del matrimonio del mismo sexo, la Constitución habla claramente de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es decir, tendría que reformarse la Constitución para poder hacer algo de eso y no vía asamblea. Segundo, han dicho, bueno, pero entonces las uniones de hecho. Si ustedes cogen el Código Civil, verán que las uniones de hecho habla que seguirán las mismas características del matrimonio, es decir, un hombre y una mujer. De esta manera,
les he dicho el gran centro del debate de un código integral penal, pero no hemos hablado de lo que realmente es importante. No sé si me puedo terminar así en un minutito más. Ok, les voy a comentar rápidamente. En el nuevo código integral penal se busca agilitar los mecanismos de justicia. Es decir, hace muchos años teníamos la caducidad, teníamos la detención en firme. ¿Qué era la detención en firme? El hecho de que si tú estabas preso, si el proceso terminaba en 5 o 6 años, tú no podías salir. Ahora tenemos la caducidad de la prisión preventiva. Y eso es otra parte del debate, que en un año la gente puede salir. Justamente por eso ahora se están planteando en este nuevo código las audiencias telemáticas. ¿Qué son las audiencias telemáticas? Es la posibilidad de que los jueces, vía internet, Skype, los que manejan tecnología, puedan comparecer a un proceso y que las audiencias no se suspendan, porque no fue uno, porque no fue el otro, sino que se lo puede hacer de manera virtual. Lo segundo, debemos de tener, hablamos de los jueces honestos, la justicia, la judicatura, pero también hay fiscales que son investigadores, y si un fiscal no investiga y no da las pruebas necesarias, y si una policía judicial no da los elementos para poder condenar a la persona que comete un delito, difícilmente vamos a poder salir adelante y la justicia va a poder mejorar. Porque si mañana resulta que aquí le disparan a alguien, pero la policía judicial no encuentra las huellas dactilares, no tiene los mecanismos necesarios, o si el fiscal lleva mal la investigación, los jueces tampoco van a poder obviamente dictar sentencia, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema mucho más largo, pero básicamente en el tema penal, pues luego de toda la investigación del fiscal y en toda la investigación que hace pues la policía judicial, recién el juez va a poder llamar a juicio, y cuando haga el autollamamiento a juicio pasará a un nuevo tribunal que va a ver elementos de cero. O sea, quería explicar esto para que ustedes vean que lo que se busca con el Código Integral Penal básicamente es que se agilite la justicia en el país, y que otros temas pues como el aborto, como la caducidad, entre otros, pues son temas que están básicamente estipulados, y lo peor del caso es que muchos de los defensores de estas tesis lo saben, ¿no? Entonces eso sí es un poco lamentable, pero en todo caso pues me hubiera gustado extenderme, pero por temas de tiempo voy a quedarme hasta ahí. En todo caso, si hay alguna pregunta, entiendo al final podría contestarla. Gracias. Gracias, Nicolás, por tu intervención. Vamos a presentar la última ley, una de las más solicitadas por los jóvenes, tanto en Quito como en Guayaquil, es la Ley de Educación Superior. Es una ley muy preocupante para muchos, y para ello nos visita, nos acompaña Javier Rojas. Él es estudiante de la Universidad Estatal de Guayaquil. Antes de iniciar, Javier, con tu exposición, quiero solicitar a todos los seguidores de nuestra campaña Hablemos la Plena que vayan enviando sus preguntas para luego de esta exposición dar paso al foro de preguntas abiertas. Y por favor, a cada uno de ustedes, los participantes presentes, vayan anotando sus inquietudes, y mis compañeros Andrés y Beto pasarán recogiendo estos papelitos. Gracias. Entonces, Javier, por favor. Buenas noches a todos los presentes, a los señores asambleístas y a quienes nos han hecho la invitación como Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Antes de todo quiero pedir mil disculpas, ¿verdad?, a los miembros de Fundación Esquel que han organizado este evento por el retraso que tuve. Habíamos designado a otro compañero para que nos pueda cubrir acá, porque ahora estamos con un tema de una lucha en la Universidad de Guayaquil por el tema de la evolución de dineros que se han cobrado de manera ilegal, y los medios han dado apertura de manera importante, entonces estamos aprovechando esto. Bien, nosotros desde que entró en vigencia la Ley de Educación Superior habíamos manifestado que esta ley nacía producto de la propia orientación que había dado el gobierno para que se apruebe una ley de educación superior. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el gobierno de Rafael Correa de que la universidad necesita cambios, no nos oponemos a los cambios. Ojo, porque siempre se nos acusa a quienes hacemos gerencia estudiantil que estamos en desacuerdo con los cambios que se quieren implementar dentro de la educación superior. No, reconocemos que la universidad pública necesita muchos cambios.
pero consideramos que la ley tiene muchos aspectos que en vez de avanzar hacen que la universidad retroceda. Me voy a referir a dos aspectos específicos, los he dividido de dos maneras, los he resumido para que se pueda dar una exposición de manera más ágil. En este aspecto yo he clasificado uno de los aspectos, el aspecto de la democracia. Creemos que la ley, ¿verdad?, retrocede en los aspectos democráticos, en el aspecto de los derechos. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Si ustedes leen el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dice que las autoridades académicas ahora serán designadas. Nosotros como estudiantes de Derecho, acá hay muchos estudiantes de Derecho, ¿verdad? Decíamos y revisamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y la designación decía que era un sinónimo de elección, o sea que podía ser por elección. Cuando nosotros dijimos esto y le damos la consulta al Consejo de Educación Superior, aprobaron el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, decía, la designación no puede ser por elección. ¿Qué quiere decir eso entonces? Hablamos de que queremos avanzar en democracia, pero decimos que no, que ya no se pueden elegir a decanos y subdecanos, porque así clasifica la ley de las autoridades académicas, dice decanos, subdecanos de similar jerarquía, sino que ahora van a ser designados a dedo, como ya se lo empezaba a hacer en la Universidad Pública Ecuatoriana, principalmente en la Universidad de Guayaquil. Ahora ya las autoridades no se eligen, son designadas a dedo. La dedocracia se implementó dentro de la universidad pública, y nosotros no estamos de acuerdo con eso.